Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, uno negativo y otro positivo, que sean capaces de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Entonces, a medida que una celda se descarga, los reactivos de la reacción se consumen y generan productos, de modo que las concentraciones de estas sustancias cambian la fuerza electromotriz paulatinamente hasta que E es igual a cero, punto en el cual se dice que la celda está muerta. En este punto, las concentraciones de los reactivos y los productos dejan de cambiar ya que están en equilibrio. La FEM que se genera en estas condiciones no estándar se calcula mediante una ecuación deducida por primera vez por Walter Nernst, un químico alemán que estableció muchos de los fundamentos teóricos de la electroquímica. El voltaje producido por una celda voltaica depende de la temperatura y de la concentración de reactivos y productos. El cálculo del voltaje de una reacción redox se realiza por medio de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es la siguiente, donde el delta V es el voltaje generado por la reacción a cualquier concentración. El delta V inicial es el voltaje estándar, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, N es el número total de moles de electrones transferidos, F es la constante de Faraday. Las variables que están dentro de estos corchetes poseen la concentración en moles sobre litro para las especies en solución o en atmósferas para los gases. Si algún reactivo o producto es un sólido o un líquido puro, se debe tomar su concentración como una moral. El ejemplo dice lo siguiente: de acuerdo a la siguiente reacción redox, primero, determina la fuerza electromotriz en condiciones estándar de operación y segundo, determinen la fuerza electromotriz con esos valores. Para abordar este problema es preciso recordar que los potenciales de semicelda se encuentran todos escritos como potenciales de reducción. Así, al analizar las semirreacciones para este sistema tenemos: de esta forma se tiene que la reacción que presenta el níquel es en efecto una reacción de reducción a la cual se le asocia directamente el potencial estándar de reducción reportados en la tabla de potencial. También tenemos la semirreacción de zinc, la cual es una reacción de oxidación. Por tanto, el potencial de esta ha de corresponder al negativo de la reacción de reducción. Una vez obtenidos estos valores, podemos ahora sí denotar el potencial de celda, como se muestra en la diapositiva, y nos da ese resultado. Para determinar el potencial asociado a la reacción en la celda, se recurre a la ecuación de Nernst, la cual la podemos observar en la parte superior de la diapositiva como quedaría esta. Una vez obtenida la ecuación de Nernst, simplemente debemos reemplazar las concentraciones que nos dan, como se muestra en la diapositiva, en dicha ecuación, y al final obtenemos nuestro resultado. El segundo ejemplo nos dice: calcular el valor de los potenciales a 25 grados Celsius de la pila formada por el par de semiceldas de aluminio y cobre si la concentración del ion de aluminio es 1,0 por 10 a la menos 6 molar y el ion de cobre es 0,10 molar. Primero hay que sacar las semirreacciones. Como podemos ver, el aluminio sólido producirá un ion de aluminio más 3 electrones, por lo tanto se va a oxidar, ya que pierde electrones, mientras que el ion de cobre se reduce a cobre sólido, es decir, gana electrones. Después se asignan los potenciales estándares a cada semirreacción, los cuales son valores fijos que se obtienen de una tabla. Estos equivalen a 1,67 voltios y 0,34 voltios respectivamente.
Ahora hay que balancear la ecuación y para esto se tiene que igualar el número de electrones. Por lo tanto, como en la primera semirreacción se producen 3 electrones, toda la segunda semirreacción se multiplica por 3. Y como en la segunda semirreacción hay 2 electrones, toda la primera semirreacción se multiplica por 2. Ya que el ejercicio nos dice que la reacción está a temperatura de 25 grados Celsius, podemos ver que la reacción está en condiciones estándar. Es por esto que los potenciales se suman para obtener el voltaje estándar generado por la reacción. Por último, se reemplazan los datos en la ecuación, teniendo en cuenta que el delta E inicial es el voltaje estándar, N es el número total de electrones transferidos y esto nos va a dar al final 1,92 voltios.